Bienvenido a una reflexión que es la continuación de la de el día de ayer sobre el Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro el lunes 31 de marzo, que estuvo dedicado enteramente al informe de educación. El día de ayer mencioné que el informe del ministro comienza con la cantidad tan importante de recursos que se han invertido en la educación. Pero más allá de las cifras que ellos presentan, y como le decía ayer, el propio presidente siente la necesidad de explicarlas porque los medios convencionales tratan de encontrarle la coma, el punto, el defecto a la diapositiva para ocultar los logros del gobierno. Además de las cifras, digo que le recomiendo las observe, las escuche en el Consejo de Ministros, que se puede ver en YouTube, por supuesto. Lo más importante es el abordaje, la decisión tan seria del gobierno del presidente Petro de invertir de verdad en la educación. Tradicionalmente y en el pasado, se decía muchas veces cuando se hablaba de los políticos, de los que compran votos, que son posiblemente la mayoría, y de los que compran votos con el dinero producto del narcotráfico, se decía que los políticos nos quieren tener en la ignorancia para que ellos nos puedan prometer y prometer cada 4 años, cada 3 años, cada 5 años, etcétera, y los pueblos ignorantes les creen. Pienso que con esta presentación del informe de educación del ministro y del gobierno del presidente Petro, digo, que no solamente esa es una aproximación que apunta a la mitad del problema. Pienso que también son ignorantes los políticos. Pienso que los congresistas del pasado han sido ignorantes e incluso los mismos ministros de educación del pasado. No digo que sean ignorantes ellos como seres humanos, porque en el pasado se nombraban ministros de educación que eran muy cultos, como si por el hecho de ser ministros de educación, su educación y su cultura se transfiriera, ¿no? se contagiara a los pueblos. Ahí radica la ignorancia de esas personas tan cultas o de los presidentes que cometían ese error por esa ignorancia. Obviamente va matizada con una mala intención de no invertir en la educación. Luego, sí nos quieren tener ignorantes, pero es porque ellos son ignorantes también del valor que puede tener la educación masiva, llevarla a todas partes. Y estoy eliminando la mala intención que cada presidente la tenía. Es un dato conmovedor. Es realmente muy doloroso escuchar la cantidad de escuelas rurales que en Colombia no tienen agua potable. Más de la mitad, piense usted, no tienen agua potable. ¿Cómo se le ocurre a los gobiernos del pasado, a la clase dirigente que ha gobernado este país,
porque el primer gobierno progresista lleva apenas un poco más de 2 años, esa clase dirigente de todo el siglo pasado más lo que llevábamos de este, ¿cómo se les ocurre construir escuelas y no poner agua potable? Es casi una trampa para los niños que lleguen a la escuela y en muchas partes después del recreo toman agua. Muchas de las escuelas también no tienen servicio de agua diario. Vergonzoso, pero peor todavía, las tablas que muestran las cifras, porque son del pasado los presupuestos, ahí están, se hacían escuelas y no se aumentaba el número de maestros en la medida en que los pueblos crecían o cubrían un área más extensa, geográfica. ¿A quién se le ocurre que lo que educa es los ladrillos y los pupitres? Sin agua potable, muchas veces sin servicio de agua todos los días y sin maestro, concluya usted la categoría mental y social de los presidentes que hemos tenido. Ignorantes porque ignorantes intencionalmente porque ellos sí se beneficiaron de la educación y no pudieron entender ni tuvieron el valor de por lo menos haber nombrado maestros. Otro dato muy importante que presentan en este Consejo de Ministros. Claro, las cifras del Ministerio de Educación, yo las revisé en algunas épocas, las he visto, hablan de la deserción de los estudiantes y de la deserción de la universidad. Es decir, prefieren echarle la culpa al estudiante que se sale del sistema educativo, le echan la culpa. Mírenlo, lo canallas. Prefieren echarle la culpa al estudiante de que deserta, se sale del sistema educativo. Pues es que el ministro presentó que cuando en las zonas rurales no hay cómo dar el salto de la educación secundaria, el bachillerato, a la universidad, bien sea tecnológica o técnica o el mismo SENA, si no hay cómo dar el salto a la educación superior, pues ¿qué hace el joven? Pues no sigue estudiando. Y prefirieron llamarle deserción, porque claro, en algunas circunstancias, en los campos, si los padres ven que termina bachillerato y no hay nada que hacer, pues prefieren irlo incorporando a la fuerza laboral para que vaya aprendiendo a trabajar mientras está estudiando en el colegio. O cuando debían ir del campo, zonas muy aisladas, a algunas ciudades pequeñas, intermedias o grandes, a la universidad, a encontrarse con ese choque cultural, con la antipatía de las grandes ciudades. Ignoremos un momento la antipatía de los mismos compañeros que son de las ciudades y que les hacen el bullying los maltratan. Mire lo malintencionados. Prefirieron llamarles desertores de la educación cuando lo que pasa es que no había ni maestros ni agua potable para educarse y luego dicen que no van a estudiar o que se salen del sistema educativo. Y el otro punto importante que me parece valioso destacar, claro, la prensa habla de que cerraron el ICETEX. Claro, si uno se pone a pensar y escucha con atención lo que el ministro presenta y el presidente explica, claro, el dinero que se daba a ICETEX convertía en deudores a los estudiantes y ese dinero iba a las universidades privadas.
resulta que con las inversiones que ha hecho este gobierno en educación pública, que es, y en las zonas rurales donde el joven se educa en su ambiente, en su cultura. Todos tenemos derecho a educarnos en donde nos sentimos, donde tenemos arraigo cultural. Han creado 10 veces más cupos universitarios y además gratuitos, que gratuitos no debería ser el término porque es un derecho de todo niño que nace en la zona más alejada de las grandes ciudades, tiene el derecho a educarse, luego no se le está regalando nada, se le está dando la misma oportunidad que al de las grandes ciudades que tiene con qué pagar una universidad. Muy importante que considere usted observar y escuchar este Consejo de Ministros porque nos va dando una idea de realmente cómo se maltrataba a la educación, qué ha hecho este gobierno y que de verdad la educación, creo que todos lo sabemos, es la base fundamental para la construcción de una nación próspera y justa. Muchas gracias y hasta la próxima.